Este video tiene como objetivo principal el poder explicar lo que vienen siendo las razones trigonométricas. Si nosotros definimos lo que es una razón es una comparación entre dos cantidades. Y trigonométricas viene siendo las medidas de los lados de un triángulo. Así que nosotros vamos a relacionar o vamos a comparar lo que vienen siendo las medidas de los lados de un triángulo. Este tipo de relaciones se utilizan para realizar mediciones indirectas, es decir, cuando no se hacen de manera directa con algún patrón de referencia, sino que con estas medidas nosotros podemos tomar encontrar las medidas, por ejemplo, de un árbol, la altura de un árbol, la altura de un edificio, la altura de una montaña. Y su punto de referencia siempre va a ser lo que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo pues está compuesto por tres lados y tres ángulos. En este caso nosotros vamos a tener estos tres puntos, vamos a tener el ángulo recto, porque un triángulo rectángulo debe tener un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, lo tenemos en el punto C, y tenemos dos ángulos más, el ángulo alfa y el ángulo beta. Y tenemos sus tres lados que vienen siendo dos catetos, y el lado más largo del triángulo que se le conoce con el nombre de hipotenusa. Para poder trabajar un triángulo rectángulo se utiliza el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa elevada al cuadrado viene siendo igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que si nosotros queremos calcular la medida de la hipotenusa, pues será igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos, de los cuadrados de los catetos. En el triángulo rectángulo nosotros tenemos el ángulo alfa que le corresponde al cateto A, es decir, a cada lado del triángulo le corresponde un ángulo. Al lado A o al cateto A le corresponde el ángulo alfa, al cateto B le corresponde el ángulo beta. Entonces nosotros vamos a encontrar la primera relación, la relación que nos representa el seno de un ángulo, que en este caso es el ángulo alfa, va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces el cateto opuesto viene siendo al ángulo alfa, viene siendo el cateto A. Y la hipotenusa viene siendo el C. Ahora, el coseno del ángulo pues viene siendo el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Cateto adyacente significa la palabra a un lado, contiguo, vecino. Entonces, por lo tanto, el cateto que está a un lado del ángulo alfa viene siendo el cateto B. Por lo tanto, esto va a ser B sobre C. Y la tangente viene siendo el cateto opuesto entre el cateto adyacente, que en este caso el cateto opuesto al ángulo alfa pues viene siendo el cateto A, y el cateto adyacente al ángulo alfa viene siendo el cateto B. Esas son las tres razones trigonométricas que vienen siendo las más importantes. Si ahora nosotros tomamos al ángulo B como referencia, pues para nosotros el cateto opuesto va a ser el cateto B y el cateto adyacente va a ser el cateto A. Por lo tanto, quiere decir que el seno del ángulo beta va a ser igual a B sobre C, y el coseno del ángulo beta va a ser igual al cateto adyacente entre hipotenusa, va a ser igual a A sobre C. Para la tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente, pues va a ser igual a B sobre A. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta de las razones trigonométricas, cómo tenemos este tipo de relaciones de las medidas de un triángulo. Ahora,
Estas razones trigonométricas pues tienen el comportamiento inverso, que en este caso nosotros vamos a tener que la cotangente viene siendo lo inverso de la tangente, o sea, que es al revés la relación que tenemos el cateto adyacente entre el cateto opuesto, que en este caso pues va a ser igual a B sobre A. Recuerden, el ángulo es el punto referencial para poder encontrar las razones trigonométricas. Por lo tanto, la tangente y la cotangente son razones trigonométricas inversas. Ahora, la inversa del coseno va a ser la secante, por lo tanto va a ser igual a hipotenusa entre cateto adyacente, que será igual a C sobre B, porque ahorita estamos tomando como referencia el ángulo alfa. Y la razón inversa del seno viene siendo la cosecante, que en este caso pues es la hipotenusa entre el cateto opuesto. Entonces nos va a quedar C sobre A. Con esa misma lógica, para el ángulo B, pues la razón trigonométrica inversa de la tangente pues va a ser la cotangente. Lo mismo para la razón inversa del coseno del ángulo beta, pues va a ser la secante del ángulo beta, que es igual a hipotenusa entre cateto adyacente, y por lo tanto en este caso va a ser igual a C sobre A. Y la inversa del seno pues es la cosecante del ángulo beta, por lo tanto tenemos que es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. Ahora, de estas relaciones inversas, entonces nosotros podemos decir lo siguiente. Podemos decir que si nosotros sabemos que el seno de un ángulo va a ser el inverso de la cosecante, o también puede ser al revés, la cosecante del ángulo alfa, pues va a ser la inversa del seno. Y si el seno aquí está dividiendo y lo pasamos hacia el primer miembro, pues va a pasar multiplicando. Por lo tanto, cuando nosotros multipliquemos en una identidad trigonométrica seno de un ángulo por el coseno de ese mismo ángulo, nos tiene que dar igual a 1. Con esa misma lógica, cuando nosotros hablamos del coseno, su inversa es la secante. Quiere decir que la inversa de la secante pues va a ser el coseno, y que si nosotros multiplicamos esas dos razones trigonométricas pues nos tiene que dar igual a 1 porque son inversas multiplicativas. Entonces nosotros para la tangente, que el inverso es la cotangente, nosotros vamos a tener con la misma lógica vamos a tener la relación de que la cotangente del ángulo alfa va a ser el inverso de la tangente, y que si nosotros multiplicamos esas dos razones trigonométricas, la tangente del ángulo alfa por la cotangente del ángulo alfa, pues eso nos va a dar igual a 1.